Después del viernes de prácticas ha llegado el intensísimo sábado con primero la clasificación y luego la carrera al sprint, así que vamos a resumiros qué es lo que ha sido el día de hoy en Assen en MotoGP. Vamos a dar comienzo con un resumen muy breve de la clasificación, nos vamos ya al final de la Q1 simplemente para enseñaros que dos pilotos han logrado pasar el corte. Quartararo, que la Yamaha está empezando a rendir cada vez mejor, conseguía en este minuto final marcar el tiempo más rápido hasta el momento, hasta que era superado por Pedro Acosta, que le sacaba 2 décimas al tiempo, y Fabio Di Giannantonio en una vuelta en el que especialmente los dos primeros sectores fueron muy buenos, siendo casco rojo. El cuarto consiguió recuperar algo de tiempo y en el tercero fue donde perdió bastantes, por lo que ha quedado segundo porque venía para ponerse primero. Así que ellos dos, Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio, han sido los que han pasado. Por cierto, Pedro Acosta no sin antes caerse en la vuelta en la que regresaba a boxes. Así que aquí vemos los resultados y esto ha sido la Q1 con Pedro Acosta primero, Di Giannantonio segundo y ya a partir de aquí los que no han pasado el corte, que así es como han salido. Ahora os enseñamos también el orden de salida. Quartararo, Miller con la KTM oficial, Bezzecchi, Rins, Oliveira, Savadori, Zarco, Mir y en últimas posiciones Marini, Augusto Fernández y Nakagami. Ya habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos a pasar a la Q2 donde empezaba Pecco Bagnaia rindiendo muy bien. Aquí le vemos consiguiendo ponerse en esa primera posición. Que Pecco Bagnaia esa vuelta le bastaba para entrar de nuevo a boxes y el final de la clasificación verlo desde ahí, verlo sin estar en pista. Se la jugó bastante, la vuelta había sido bastante buena, pero ¿sería suficiente? Bueno, pues sí que lo iba a hacer, por lo menos en comparación frente a un Marc Márquez que se caía mientras cogía rueda a Alex Espargaró, así que ya Marc Márquez estaba descartado de esa pelea por la pole position y venía Viñales, que había estado muy fuerte, ayer se hizo la segunda mejor vuelta y no era suficiente. Tercero, 4 décimas de diferencia, tampoco era suficiente de Jorge Martín, que se quedaba a 81 milésimas, así que poco más veíamos en la clasificación y este era el orden de salida que teníamos después de la clasificación que hemos visto hoy, con un Bagnaia que ha estado muy fuerte desde ayer, partiendo desde esa primera posición. Ayer lideró la primera sesión, que eso era la primera vez que lo hacía en MotoGP, la segunda sesión de práctica y ha liderado también esta Q2 desde el box. Jorge Martín y Viñales en esa primera fila, Alex Márquez, la primera GP23, salía en cuarta posición, Alex y Di Giannantonio, Marc Márquez baja hasta la séptima posición, Morbidelli, Brad Binder, Pedro Acosta décimo, Bastianini bastante mal en la vuelta de clasificación, un décimo, y Raúl Fernández décimo segundo. Luego ya los que han caído en Q1. Así que ahora ya sí pasan las horas y llegamos a la carrera al sprint y el momento de mayor intensidad de todo el sábado. La carrera con todos los ojos puestos en Pecco Bagnaia. ¿Sería capaz otra vez de poder conseguir ganar? Y ya había estado liderando todo el fin de semana, liderar en esta sesión de carrera al sprint. Bueno, pues la warm-up lap daba comienzo y la carrera ya arrancaba con una muy buena arrancada de tanto Bagnaia como de Jorge Martín, que mantenían ambos sus posiciones y se escapaban. Alex Márquez, fijaros en la tabla de tiempos, que se ha puesto en tercera posición, y también era muy buena salida de Marc Márquez, que conseguía ir ganando puestos y ya estaba justamente detrás de Viñales y de su hermano, aunque Marc Márquez no duraría mucho ahí porque en la segunda vuelta se caía. ¿Y qué es lo que le pasó a Marc Márquez para haberse caído? Además fue en la segunda vuelta en la tercera curva. Bueno, pues realmente no fue un problema de Marc Márquez, sino que se subió bastante en este piano, pero no el problema está aquí, sino en el siguiente vértice tocó ese piano y un extraño le hizo la suspensión, que al volver a caer se le fue completamente la rueda delantera y eso es lo que le hizo caerse. Luego, además, cuando dejaban las repeticiones encontrábamos que Viñales había devuelto el adelantamiento a Alex Márquez. También pudimos ver que tuvo un problema Luca Marini en el motor de esa Honda, que incluso llegó a salir bastante humo y tuvo también que retirarse. Íbamos viendo algunas caídas como la de Savadori, mientras que Bagnaia y Jorge Martín seguían liderando y cada vez iban consiguiendo abrir más hueco. Por la parte de atrás, Bastianini, que recordar que salía bastante atrás, había también hecho una muy buena salida e iba remontando, ya estaba sexto justo detrás de Brad Binder. Estamos ahora mismo subidos en la moto de Brad Binder. Esta era la imagen que tenía en este momento Bastianini, con Binder por delante y justo delante de ambos estaba Alex Márquez. Primero se encargaba de la KTM, que conseguía pasarle, y luego más tarde intentaría el adelantamiento frente a Alex Márquez, no sin antes ver que Alex Rins también se ha caído, aunque ha podido continuar
por su parte no ha abandonado, no ha sido como Marc Márquez, por ejemplo, que sí que ha tenido que abandonar. Bastianini veíamos un adelantamiento en la última chicane frente a Alex Márquez y ya conseguía ponerse en la cuarta posición. Mientras tanto, por la parte delantera veíamos como Bagnaia, a falta de únicamente ya 4 vueltas, seguía estando en esa primera posición y le sacaba 1,4 segundos a Jorge Martín, que Jorge Martín por su parte le sacaba 1,5 segundos también a Maverick Viñales. Bastante dominio por parte de ambos. Long lap penalty para Alex Márquez y no ha sido el único, ha habido bastantes problemas con los track limits e incluso 2 long lap penalties, aunque una ha sido de Raúl Fernández, la otra de Alex Márquez, aunque no la hizo, sino que luego al final ha acabado recibiendo una sanción porque te la tenía que hacer en esa última vuelta, aunque pese a no hacerla ha perdido posición también en esa última vuelta con Dillan Antonio, con Espargaró y con Brad Binder y se ha puesto por detrás de ellos, que realmente no habría perdido bastante tiempo. Pero ya no se fijaba la realización en Bagnaia, que iba a cruzar línea de meta, no sin antes en esa última vuelta Aleix Espargaró caerse. Cuando estaba rodando sexto ha tenido un golpe bastante fuerte que ahora veremos en alguna repetición cómo fue. Lo único que os podemos confirmar es que ha confirmado Aprilia que no tiene ningún daño, por suerte, porque además se cayó también en el día anterior y también salió sin daños, y aquí había sido un golpe que había asustado bastante. Bagnaia cruzaba línea de meta en esa primera posición y victoria dominada en un fin de semana que va a por todas. Le queda ahora únicamente, como si fuese poco, ganar la carrera para hacer un fin de semana perfecto, porque lideró esa primera sesión del viernes, lideró la práctica, ha liderado también la clasificación, ha ganado la carrera al sprint, le queda únicamente ganar la carrera. La repetición de lo que ocurrió con Aleix Espargaró: estaba siguiendo a Dillan Antonio en esa última vuelta y perdió la parte delantera de la moto, se le fue de adelante y eso es lo que provocó tener una caída bastante fuerte. Vemos a Viñales, que completaba el podio aquí felicitando también a Pecco Bagnaia. Aquí nos señalaban que ha recibido 3 segundos de penalización Alex Márquez por no hacer la long lap penalty, y Jorge Martín, que no ha tenido el ritmo para pelear con el italiano aquí en Assen, pero queda segundo y mantiene por ahora todavía el liderato en el mundial. Los resultados de esta carrera de sprint han sido los siguientes, con Pecco siendo el ganador, Jorge Martín segundo y podio de Maverick Viñales. Cuarta posición para Enea Bastianini, quinto Dillan Antonio, sexto Brad Binder, séptimo Fabio Quartararo. Muy buena carrera, que cada vez las Yamahas van pareciendo ser un poco más competitivas y tendría todavía que llegar algo en las próximas carreras. Alex Márquez, con la penalización ya puesta, queda finalmente octavo, Morbidelli noveno, y ya fuera de los puntos encontramos al primero siendo Pedro Acosta, que por cierto hoy con la caída de Marc Márquez y con Pedro Acosta quedándose fuera de los puntos, los dos únicos pilotos que habían puntuado en todas las sprint hoy finalmente no han conseguido puntos. Bezzecchi en un 10º lugar, 12º para Oliveira, Miller, Mir, Augusto Fernández, John Zarco, Raúl Fernández y Nakagami en 18º lugar. En última posición Alex Rins, que os habíamos enseñado que se había caído. Ya finalizado sin haber conseguido acabar la carrera, Aleix Espargaró, Savadori, Luca Marini y Marc Márquez. El mundial ha quedado así, con un Jorge Martín que mantiene ahora mismo el liderato por 15 puntos. Golpe bastante fuerte no puntuar en esta carrera a Marc Márquez, 44 puntos de diferencia ya tiene frente a Jorge Martín y se le ha acercado un poquito Enea Bastianini. Maverick Viñales, que adelanta a Pedro Acosta que está sexto, todavía es la primera KTM porque Binder sigue séptimo, Aleix Espargaró, que no ha puntuado por lo que no le ha recortado distancia, Dillan Antonio y en 10ª posición Alex Márquez. Así que este ha sido el resumen de lo que hemos visto en este sábado en Assen. Únicamente comentaros también que ha recibido una sanción post carrera al sprint, post todo, Jorge Martín hace escasos minutos, de 3 puestos en parrilla para mañana, así que en lugar de salir segundo, como lo ha hecho en esta carrera al sprint, saldrá mañana quinto. Esto ha sido porque en la Q2 ha ido muy lento en la trazada. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones y quién crees que logrará la victoria. ¿Hará el fin de semana completo Pecco Bagnaia? ¿Le podrá ganar otro piloto? Dejádmelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Te recuerdo que puedes dejar tu me gusta, suscribirte y también puedes hacerte miembro del canal si quieres apoyarlo un poco más, y nos vemos en el siguiente.